Hola, hola mi gente. Sean ustedes bienvenidos a este podcast y este análisis del libro Siddhartha de Hermann Hesse. Primero quiero aclarar que este libro yo lo leí por primera vez hace muchísimos años. Cuando yo tenía unos 16, 17 años, yo estaba estudiando la preparatoria y leí este libro. En ese momento cambió muchos aspectos de mi vida, pero lo he vuelto a leer y me ha vuelto a ampliar el panorama de un montón de cosas que yo no entendía. Quiero analizar este libro principalmente porque ha sido un libro que marcó mi vida. Marcó un antes y un después hace años y está marcando un antes y un después ahora mismo. Quien lo ha leído sabe a qué me refiero, ¿ok? Quien no lo ha leído, lo invito a que lo lea porque vamos a estar analizando capítulo por capítulo algunas cosas que subrayé. Obviamente no todos los capítulos, esto no es un audiolibro, pero vamos a marcar puntos muy importantes que yo he identificado con mis conocimientos actuales, cosas que yo creo que le pueden servir a mucha gente aquí y sobre todo está muy relacionado a numerología, que es un tema que hemos tratado un montón aquí en el canal. Entonces, vamos allá. Como primer parte del análisis, yo abro el libro y pues tiene el índice. ¿Cuántos capítulos creen que hay? Ok, hay 12. Yo veo 12. He tenido este libro en una versión donde no marca 12 capítulos como tal, así 1, 2, 3, 12, pero siguen siendo igualmente 12. Pueden estar enumerados de otra manera, pero siempre son 12. No sé si hay algunas versiones que tengan más capítulos, menos capítulos, no sé. Yo siempre me lo he topado con 12 y era algo que me llamaba la atención porque yo estudié en una escuela religiosa donde el 12 es importante, ¿no? Los 12 discípulos de Jesús. Hay que recordar también que los sumerios usaban como base 12 y pues variantes, ¿no? De ahí viene el tiempo también. Los 60 minutos, las 12 horas del día y luego las 24. O sea, hay diferentes cosas en las que el 12 está presente. De hecho, algo muy común también, bueno, al menos me ha tocado a mí, es que mucha gente habla en docenas, ¿no? Oye, una docena de rosas, una docena de huevos, etcétera, ¿no? Es algo muy común que la gente cuente en 12. Si ustedes observan su mano, tienen 5 dedos, ¿no? Ok. Pueden usar su pulgar para contar las falanges de sus otros 4 dedos. Si se dan cuenta, son 12 falanges. Lo pueden usar para contar, ¿ok? Yo no sé si este es el origen de por qué el 12 es tan importante. Si es una manera muy fácil de contar, ¿no? O sea, 12 en tus 12 falanges, o sea, lo facilita bastante, ¿no? Que contar uno en uno por dedo. Ahora, una vez aunando un poco aquí en el significado del 12, también quiero hablar de que el 12 es 1 y es 2. Representa un inicio y representa también un aprendizaje, un momento en el que uno va a aprender. Y sumado da 3. Ok, el 3 es un número creador. Entonces, para emprender el viaje, pues, primero lo emprendes, después vas aprendiendo y después estás listo para completar el viaje, ¿no? Ya tienes la energía, ya reuniste conocimientos, estás listo para emprender el viaje, ¿no? En este caso, pues da 3, que está muy vinculado a la energía creadora, a la creación, al arte, a la emoción, etcétera, ¿no? Al disfrute de las cosas. Ok, volviendo al libro, hay 12 capítulos. Esto no es casualidad y también los capítulos tienen diferentes significados respecto a su número y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el capítulo 1 tengo que destacar que se comienza el viaje. Alerta de spoilers, va a haber spoilers. Ok, en el primer capítulo pues se comienza a contar un poco sobre cómo Siddhartha vive al parecer en una familia donde su papá es un líder religioso. Yo desconozco totalmente cómo son los grados de religiosos
en esta cultura, ¿no? De la que trata el libro. Yo lo desconozco. Yo no sé si es como sacerdotes cristianos, porque al parecer pueden tener hijos, ¿no? Los sacerdotes cristianos no tienen, ¿no? En algunas sectas pues pueden tener hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los católicos no pueden. Entonces yo no sé cómo se maneja aquí. Al parecer su papá es un líder religioso, pero puede tener hijos. Parece que tiene esposa. Y desconozco si puede tener más esposas, ¿no? Entonces no vamos a profundizar en eso. Yo creo que si bien podría ser algo importante para alguien que le interese, lo que vamos a ver aquí pues son otros puntos que desde mi punto de vista son muy importantes y se los voy a escribir aquí. Ok, entonces el capítulo 1 pues emprende el viaje, ¿no? Y se trata de emprender el viaje de la mejor manera. Aquí en los podcasts de numerología ya hemos hablado sobre eso, cómo manejar los ciclos de 9 años, de 9 meses, 9 días, etcétera, ¿no? Ahora, tengo aquí subrayada una frase que dice, porque él, el irreprochable, tenía que lavar sus pecados cada día, trabajar en su limpieza diariamente, no existía un Atman en él, no fluía la límpida fuente en él, la límpida fuente tenía que ser hallada en uno mismo, tenía que ser poseída. Ok, aquí se habla como de que en esta religión hablan mucho sobre limpiarse, ¿no? Que no sé qué tipo de limpieza se hace, no sé si es con aceites, con agua, con tierra, con aire, con inciensos, desconozco completamente, ¿no? Pero en muchas religiones se limpian con distintos elementos. Aquí en México pues también existen las limpias, ¿no? Las llamadas limpias que se hace la gente con brujos, con chamanes, etcétera. Entonces me imagino que en esta religión hacen algo parecido. Pero entonces aquí se habla un poco como de que alguien que está en el camino a la iluminación, que ya llegó de cierta manera, ¿no? Desde el punto de vista de un montón de gente ya llegó, todavía tiene que limpiarse a diario, ¿no? Entonces, si él está conectado con la fuente perfecta, fuente pues limpia, ¿no? Y la tiene dentro, ¿por qué tiene que limpiarse a diario, ¿no? O sea, ya llegó al punto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, esto yo lo interpreto como que en parte porque no han llegado a la iluminación real. Y en parte porque el hecho de que una persona llegue y la mayoría de personas no, significa que hay mucha desinformación. La mayoría de las personas no entiende qué es la iluminación. Entonces, aquí yo entiendo que es como un poco de ignorancia, ¿no? De que la gente cree que tiene que estar limpiándose todo el tiempo, a pesar de tener pues la divinidad en sí mismo, ¿no? Entonces, yo no lo veo malo limpiarse, o sea, los mortales, la gente que no está iluminada, pues tiene que limpiarse, pero yo sí entiendo el punto en el que un iluminado va a limpiar lo que él toque, o sea, no lo van a poder ensuciar, es impecable, ¿no? Entonces, subrayé esto por esta razón. Por otro lado, hay una frase aquí que habla como de un poema, que dice, Om es el arco, el alma es la flecha, el Brahman es el blanco de la flecha que deberás alcanzar. Ok, aquí por lo de Brahman yo entiendo que es como un tipo de líder religioso, ¿no? Como alguien que tiene cierto grado, cierto nivel, ¿no? En espiritualidad. Entonces, este poema es como un mantra, ¿no? El Om es el arco, es como la herramienta que ayuda a que tu alma llegue a ese punto de iluminación, ¿no? A ese punto avanzado de espiritualidad. Por eso lo subrayé. Entonces, el Om es muy interesante porque el Om es una frecuencia, es Om. No sé exactamente cómo se haga, yo jamás lo sé, pero entiendo el punto. Es una frecuencia que nos ayuda a un montón de cosas. Es muy usado para alcanzar iluminación en algún tipo de meditación. Pero es una vibración. Si se dan cuenta ustedes, si han tenido gatos, los gatos vibran. Los gatos son muy resistentes y suelen sanar sus heridas bastante graves. Yo he tenido gatos que llegan a casa con heridas muy graves y se reponen y después están como si nada, ¿no? A veces después de cierto tiempo, cuando ya están viejos, ya no se regeneran igual que antes, ¿no? Pero en general pueden ser muy longevos y es algo que a mí me sorprende, que yo no he visto en otros animales, ¿ok? Y se debe al ronroneo que tienen los gatos. Los gatos
se habla que te pueden sanar de enfermedades si te los colocas en determinados lugares. De hecho, los mismos gatos, cuando tú estás enfermo, pues se te sitúan en diferentes partes del cuerpo porque están intentando curarte, ¿no? Obviamente también depende de la relación que tengas con el gato. Si es alguien que odia a los gatos, pues difícilmente te va a pasar eso. Pero si eres alguien que conecta con un gato, que además el gato te eligió a ti, etcétera, pues se va a llegar a un punto más de conexión en el que el gato va a querer curarte. Ok, entonces otro punto importante es que Siddhartha se quiere ir de monje, ¿ok? Se quiere ir con los monjes que son, pues, son como monjes budistas, me parece. Entonces son personas que viven en la naturaleza, no tienen posesiones, usan ropa muy sencilla, ayunan demasiado, o sea, realmente comen muy poco y están casi todo el tiempo meditando y de repente van a lugares a pedir limosna, a pedir comida. Yo entiendo que es así, ok, desconozco. Discúlpenme si me estoy equivocando. Pero igualmente eso no es tan importante porque lo que importa es que Siddhartha quiere emprender el viaje, pero él no lo va a hacer si su padre no está de acuerdo en que él lo haga. Entonces, él se queda esperando que su padre no solo le dé permiso, sino que le dé la orden de irse. Aquí dice el libro, Siddhartha hará lo que ordene su padre. Esto es muy importante porque en espiritualidad la madre y el padre es algo muy importante, de ahí venimos. Es una conexión muy fuerte y sobre todo darles la contraria puede ser una maldición, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. Hay mucha gente aquí que seguramente ya entiende este punto, ¿no? Que tienen que cuidar a sus padres, que tienen que respetarles. Y sí, cuando los padres son malos, tóxicos, lo que sea, hay que tomar distancia, eso sí, pero cuando tus padres son buenos, cuando ven por ti, aún desde su ignorancia a veces, ¿no? Porque pueden herir sentimientos, pueden hacer distintas cosas con las que nos lastima, ¿no? Pero hay que entender también que no son perfectos, ¿no? Tienen cosas que aprender ellos también cuando nos tienen a nosotros. Entonces, aquí pues se me hizo algo muy importante, ¿no? Que Siddhartha no solo espere el permiso, sino que espere la orden de su padre para que le diga a su padre, ve con los monjes y pues haz lo que tengas que hacer, ¿no? Llega la iluminación, lo que estás buscando. Ok. Yo creo que aquí lo voy a dejar y nos vemos en el siguiente capítulo.